Y vamos a leer hoy del 35 al 43. Estaba leyendo un poco acerca del Evangelio de Lucas y a diferencia de los demás, no sé si lo has escuchado, pero Lucas, que no fue discípulo de Jesucristo, Lucas, que fue discípulo más bien de Pablo, escribe este evangelio de testimonios de lo que escuchó y de lo que escuchó también de Pablo. Entonces, Lucas no es directamente un discípulo de Jesucristo, pero está aquí este evangelio. Y recordemos que a lo que se dedicaba Lucas era médico, no sé si tú recuerdas, pero él era médico de profesión, él se dedicaba a esto, ¿no? Y todo lo que encontramos en su evangelio es muy así, como un médico lo relata. Hoy que veamos acerca de un ciego en Jericó que recibe la vista, Lucas se guarda muy bien los datos personales de él, no nos dice quién es, no nos dice cómo se llama, él lo archiva así en su expediente, pero vamos a ir a descubrir quién es este ciego, qué pasa con esta persona. Y acompáñame, dice, un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Señor Jesús, te damos gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, por lo que tú has dejado como testimonio para nuestros corazones. Padre, te pido que hables a los corazones de mis hermanos, que hables a nuestros corazones necesitados, a nuestros corazones sedientos de ti. El mundo tiene muchas alternativas, allá afuera hay muchas cosas en las que podemos buscar ser llenos, Dios, pero lo único que nos puede llenar, lo único que nos puede alimentar es tu palabra. Por favor, Padre, te pido que tú seas nuestro maestro hoy. Espíritu Santo, que tú seas el que toque nuestros corazones, que nos muestres estos principios y esas verdades que van a renovar nuestro corazón, esas verdades que van a trastornar nuestra mente y nuestro corazón para bien y que no nos van a dejar en paz esta semana. Queremos pedirte de tu dependencia en este momento, queremos pedirte que seas tú de verdad el que expuesta a tu palabra traspase nuestro corazón como la espada que es y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para que en el tiempo que tú tienes produzca fruto y fruto en abundancia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué historia, ¿no? Debería cerrar la Biblia y ya irme y decir, la historia lo contó todo. Un ciego que recupera la vista y no necesito decir más. Es Jesús nuestro personaje central y es Jesús el que aparece en escena. Pero cuando estaba estudiando esto me hice varias preguntas y no sé si tú te las hagas. Pero Lucas, como ya lo dijimos, como buen médico que era, no nos dice cómo se llamaba este ciego. No nos dice dónde vivía, bueno, sí nos dice dónde vivía, más bien no nos dice quién era su familia, por qué estaba ciego. Pudiéramos preguntarnos esto, ¿no? ¿Por qué esta persona estaba ciega? ¿No había visto desde siempre o había ocurrido algún accidente? Yo empecé a hacerme estas preguntas. ¿Qué pasó con este ciego? ¿Quién era él? Acompáñame por favor a Marcos capítulo 10. No, perdón. Sí, Marcos capítulo 10, 46. Marcos 10, 46. Y allí
Marcos nos dice o nos descubre la identidad de este ciego. Dice el 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, el Evangelio de Marcos ahora nos pone en perspectiva quién era este ciego, ¿no? Ahora ya sabemos su identidad. Se llamaba Bartimeo. Y déjame te platico un poco de Bartimeo. Bartimeo, Bar significa hijo, y Timeo era una persona importante en Jericó. Timeo significa alguien honrado. Sin embargo, la vida que tenía Bartimeo no era tan honrada, en el sentido de que estaba mendigando. Estaba pidiendo limosna por su condición que él tenía. Estaba allí a la orilla porque quizás su padre era un hombre reconocido, quizás su padre era un hombre honrado, con posición en la sociedad, pero hasta este momento su hijo está allí. Está pidiendo limosna, está viviendo de los demás. Y ya nos dice el texto, la Biblia nos dice ahora que tenemos un nombre. Ya no tiene una identidad desconocida este ciego, ya se llama Bartimeo, ¿no? Y nos dice el Evangelio que él estaba pidiendo limosna. Y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué estaba ciego? ¿Le pasó algo o así nació? Ahora te pido que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 2, vamos a ver qué dice. Y dice el texto, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El verso 3 nos dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta pregunta nos hacemos muchas veces, ¿no? Cuando vemos a alguien en un estado así. O a veces en nuestra vida podemos preguntarnos eso. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Es mi pecado lo que me tiene así? Este ciego quizás se había hecho esta pregunta muchas veces. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué nunca he visto? Normalmente los seres humanos tendemos a echarle la culpa a los demás o a lo demás que está a nuestro alrededor. La pregunta de los discípulos de Jesús es muy fija en el sujeto. El sujeto es Bartimeo y Bartimeo está expuesto a este juicio. ¿La culpa la tiene Bartimeo o la tienen sus padres? Y vemos la respuesta del maestro con gran misericordia diciendo, no es él ni sus padres, ¿verdad? Sino que en él se va a manifestar la gloria. Y vamos a ver por qué se manifiesta esta gloria. El texto también, regresándonos a Lucas 18, me acompaña nuevamente ahí a Lucas, nos va a decir dónde vivía este Bartimeo. Y dice que acercándose Jesús a Jericó. Hay algo que me llama la atención en este verbo que está aquí en nuestra Biblia. Primero nos habla de un tiempo, dice, aconteció que acercándose Jesús. Cuando en el versículo 35 nos habla de que se acerca Jesús, podemos ver algo especial. Dios es un Dios cercano a nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios es un Dios cercano a nosotros. Dios se duele de nuestra necesidad. Dios conoce tu necesidad y la mía. Entonces la palabra dice acercándose. Él está próximo a nuestras vidas. Está próximo a nuestro dolor. Está próximo a nuestro pecado. Está próximo a lo que somos, ¿no? Y Él está acercándose y está llegando a Jericó. Quiero hablarte un poco de esta ciudad de Jericó. Anteriormente, Jericó fue una ciudad que destruyó Josué. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo que tenía que destruir algunas ciudades, que tenía que destruir algunas personas, y es Jericó una de las ciudades que tenían que destruir. ¿Por qué? Bueno, en Jericó había idolatría, había prácticas sexuales que no agradaban a Dios, prácticas idolátricas, prácticas en donde se servían a otros dioses. Y Josué en el capítulo 6, verso 26, él dice que toda persona que después de haber destruido Jericó, que toda persona que se levantara para volver a reedificar Jericó,
los cimientos de esa ciudad cayeran sobre su primogénito, y posteriormente, cuando terminara de construir la ciudad, las puertas de esa ciudad sobre su hijo menor. Y aproximadamente 500 años más tarde, después encontramos un relato en Reyes y en Crónicas con el rey Acab, que la Biblia dice que fue el rey más malo de todos y el rey que más desagradó a Dios y la ruina más grande y oscura para Israel. Y cuando está reinando Acab en ignorancia, apartado de Dios, se levanta un hombre que se llama Hiel de Betel. Y este Hiel de Betel reedifica Jericó y construye Jericó otra vez. No nos dice el texto en esa historia si es arquitecto o no, o algo así, pero él está reedificando la ciudad de Jericó. Y como lo había dicho Josué hace 500 años, antes de que volvieran a reedificar Jericó, los cimientos de esa ciudad cayeron sobre su primogénito. Y entonces, ahí está quizás Hiel de Betel en el sepulcro o enterrando a su primogénito, y no se detiene y termina de construir la ciudad, y después, cuando terminan de poner las puertas, muere su hijo menor. Es un poco de contexto histórico a lo que quiero citar nada más. Y pasados muchos años después, viene Jesús a esta ciudad de maldición, a esta ciudad donde hay idolatría, donde hay juicio, donde hay pecado. Jericó, la palabra Jericó significa ofrecida a los ídolos. Eso es lo que significa Jericó. Y habiendo Josué proferido esta maldición contra Jericó, y habiendo este hombre Hiel de Betel reedificado la ciudad, pasan los años, y entonces nos encontramos en Lucas que Jesús dice se está aproximando, Él se está acercando a esta ciudad, Él se está acercando a una necesidad. Vamos a descubrir qué más pasa. Después de que los discípulos en Juan preguntan quién tiene la culpa, y Jesús pone en perspectiva que no es de nadie la culpa, es como si Jesús estuviera diciendo: miren, yo quiero que ustedes que están ciegos también vean. Muchas de las veces los milagros que ocurren a nuestro alrededor, muchas de las veces las cosas que ocurren en nuestra vida es para que podamos ver. Pero uno de los requisitos para poder ver es la fe. Entonces, este señor que se llama Jericó, este señor que se llama Bartimeo, que ya identificamos que vive en Jericó y que ahora se está acercando a Jesús, está ante mucha muchedumbre, por así decirlo. El texto no lo dice, y vamos otra vez a estudiarlo o a leerlo. ¿Sí estás conmigo ahí en Lucas? Ok. Y entonces él pregunta, ¿qué es esa muchedumbre o ese ruido que se escucha? Recordemos que él está ciego, él solo puede escuchar. Su sentido de la vista no le permite saber quién está pasando o qué está sucediendo allí. Pero él está con sus oídos atentos por escuchar. Y entonces la gente le dice, verso 37, que pasaba Jesús Nazareno. Y lo que nos dice el texto es: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David. Dio voces, es una palabra interesante que Lucas registra aquí. Cuando estaba haciendo el estudio, me doy cuenta que hay dos veces en este texto. Una es en el 38, en donde dice dio voces, y en el 39 clamaba mucho más. En el 38, cuando se refiere a dio voces, viene de una palabra en griego que significa boao. Y esa palabra significa eso, gritar, tal cual está escrito. El ciego grita: Jesús, hijo de David. Ya sabe que va Jesús pasando, y lo que él hace es: Jesús, hijo de David, grita, ¿no? Y es algo muy padre su declaración. David, recordemos nosotros, era y fue el rey más amado en Israel. Fue uno de los reyes más queridos en Israel. Entonces, este ciego sabe quién es David. Este ciego sabe que hay una promesa para la casa de David, que es una promesa de que de esa descendencia vendrá el Mesías. Y entonces, cuando Jesús está entrando, lo que hace el ciego es dar voces. Cuando da voces significa que grita. Grita, no sé, para llamar su atención.
grita para ser escuchado, grita porque tiene una necesidad. En nuestras necesidades, ¿qué hacemos a veces? Quizás gritamos, quizás desesperamos, quizás sentimos que estamos ahogados, ¿verdad? Y después él dice, hijo de David. Pero el verso 39 nos enseña otra cosa. Dice, y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Muchas de las veces te van a querer callar cuando anuncies el nombre de Jesús. Vas a ser censurado por hablar el nombre de Jesús. No vas a ser bien visto. La muchedumbre llevaba ruido, la muchedumbre iba allí tal vez por morbo. Tal vez estaban ahí en busca de algo, de algún milagrito. Estaban en busca de algo para decir en contra de Jesús, no lo sé. Pero la muchedumbre estaba allí alrededor de este ciego, impidiéndole el paso. Lo único que él tenía era la esperanza de que Jesús lo escuchara. Te preguntaría esto, si en este momento Jesús caminara sobre nosotros como un hombre otra vez, ¿qué harías para que te escuchara? Sería interesante, solo que esta persona en el texto citado está ciego. ¿Cuál es tu incapacidad? ¿Qué es lo que te detiene hasta el día de hoy para ir a Él? Algunos podemos estar ciegos todavía. Algunos otros podemos tener un corazón ciego también, entenebrecido, como dice Romanos, que nos evita ir a su presencia. Pero ahí está la gente también, el verso 39, reprendiendo y callando al ciego, como si no fuera poco su situación, como si no fuera poca su marginación. Y este estado de marginación es porque el texto no lo dijo. Han estado mendigando, recibiendo de los demás. Él ha estado esperanzado a un mundo cruel y a un mundo que le ha quitado más de lo que le ha dado. Quizás muchos se han burlado de su condición, pero ahora se están burlando porque él está gritándole a Jesús, Jesús, hijo de David, detente, no pases, espérame. Y ahí está la gente a tu alrededor. Quizás te están callando, censurando. Quizás están diciendo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar a Jesús? ¿Por qué tienes que ir ¿por qué te tienes que convertir en aleluyo? ¿Por qué te tienes que convertir en hermano? ¿Por qué tienes que hacer eso? Va a haber gente a tu alrededor que va a querer apagar ese grito, que va a querer apagar ese clamor que tú haces para con Jesús. Y el texto nos sigue diciendo que la gente riñe con él, lo reprende. Y en el verso 39, cuando te decía que la palabra dio voces en el 38 y en el 39 dice clamaba mucho más, el autor, que es Lucas, le da un énfasis cuando le pone mucho más. Pero la palabra, hay una variación, aunque el sentido del texto no cambia. La palabra clamaba mucho más está en griego y significa craso. Craso lo utilizaban para darle es el sonido que hacen los cuervos. ¿Has escuchado un cuervo chillar o graznar? Ese es el término. Pues cuando hacen eso, es a lo que se refiere Lucas. En este caso ya estaba chillando Bartimeo. Este ciego estaba chillando porque no podía acercarse a Jesús. Si tú tuvieras o en este momento tienes una necesidad grande y lo que está a tu alrededor te evita o no te deja acercarte a Jesús, ¿chillarías igual que Bartimeo? Yo sí. Creo que, no sé, aventaría piedras, no sé. Aventaría a toda la gente por estar a los pies del Maestro. De ese hombre que es Dios y que va pasando, es mi oportunidad. Es mi oportunidad y los demás me la están quitando o mi corazón entenebrecido y cegado y todo lo que está a mi alrededor está evitando y es algo de tropiezo para que yo no vaya al Maestro. Sin embargo, Él clama mucho más. Y eso es clamar. Dios conoce cada lágrima que tú has derramado de dolor en tu necesidad. Dios sabe cuando has estado graznando en ese momento de dificultad. No le somos indiferentes. Uno de los atributos que descubrí en este texto, en este estudio, es que Dios es un Dios sensible.
Y no se refiere a una sensibilidad como nos lo pintan las novelas o como nos lo pintan todo lo que el mundo nos enseña sobre sensibilidad. Cuando hablamos de un Dios sensible, es que Dios tiene la capacidad para poder sentir el dolor que nosotros estamos sintiendo. Es un Dios que no es indiferente ante nuestra queja, ante nuestro pesar, no es indiferente ante lo que estamos pasando. Y este Jesús del cual Lucas nos está hoy hablando y explicando, es un Jesús que está pasando por un lugar de necesidad. ¿El maestro lo planearía todo? Sí, yo creo que sí. ¿En el corazón del maestro estaba ir a Jericó para salvar a este ciego? Sí, yo creo que sí. En el corazón del maestro está plantar una iglesia aquí en San Antonio, Texas, y llenar los corazones de las personas y abrazarlos y decirles: yo estoy contigo en cada necesidad, en cada cosa que tú estás pasando. Ese es nuestro maestro, ese es Jesús, ese es nuestro Dios. Esa palabra, te digo, Él es sensible. Muchas de las veces nos cuesta ser sensibles ante el dolor ajeno. Nos cuesta ser sensibles ante la pérdida de alguien. Y a veces hay a lo mejor hasta personas, ¿verdad? He escuchado dichos como el de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, ¿verdad? Pues que lloren en la tuya. Son dichos de mucha insensibilidad. El maestro no piensa así. Jesús es totalmente sensible a este dolor, sensible a este ciego marginado, a este ciego olvidado por la sociedad. Hemos visitado algunas comunidades cuando hemos ido a evangelizar. Lo primero que la gente dice es: nos tienen olvidados, nadie nos ha visitado. Fuimos a un lugar a llevar algunas cosas, la iglesia, fuimos todos como familia, y la gente se sorprendía porque decían: ¿de dónde son? O ya son las votaciones, porque es cuando más vienen, ¿no? ¿Por qué vienen hoy, no? O sea, ¿qué pasó? No nos avisaron, iba a haber meeting, no sabíamos. Y se sorprende la gente porque algo que marca el mundo es eso, la indiferencia. No nos gusta sentir por los demás. Pero el Maestro y Jesús, cuando Él se despojó, ¿verdad?, de esa divinidad. Le decía esto a mis hijos cuando escuchábamos esto que viene en Filipenses y en Efesios, hablando de su divinidad. Cuando el Maestro decide dejar el trono como un rey, porque Él es rey de todo, se despoja violentamente. Y le decía a mis hijos: Él deja su corona en su trono, deja sus cetros, ¿no?, de autoridad, su capa, ¿no?, de belleza, y deja sus sandalias santas para volverse un humano vil y menospreciado. Y Él deja ahí. ¿Por qué? Porque Él no es indiferente. Nunca ha sido indiferente. Dios ha visto el dolor del mundo. Dios ha visto la necesidad de las personas. Dios sabe y conoce tu necesidad mejor que nadie. No necesitas otro ser humano que se apiade de ti. No necesitas otra persona que te entienda. Durante mucho tiempo, hablando de mi vida personal, yo no sabía por qué, no entendía el aspecto de mi esposa para conmigo. Éramos totalmente agua y aceite y aún lo seguimos haciendo. Pero ahora es agua y aceite, se aman, y eso es algo bien raro. Pero la indiferencia nos tenía así. El agua allá, el aceite acá, pero Dios hace esas mezclas. ¿Por qué hablo de esto? Porque ella y yo quizás éramos muy indiferentes el uno del otro. Y porque peleábamos y teníamos muchas broncas todo el tiempo. Dije que no iba a decir esa palabra, pero bueno. Teníamos muchas broncas o problemas. Y constantemente estábamos peleando porque éramos indiferentes al amor. Éramos indiferentes a nuestro Maestro. Éramos indiferentes a Él. Volviendo a nuestro texto. Volviendo a lo que nos está hablando Lucas. Después de que este ciego gritó: Hijo de David, 2 veces, y en la segunda vez clama aún mucho más, y llora y grita, dice allí que le reprendieron, ¿no?
Entonces en el 40 dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta es muy interesante. Si tú estuvieras ciego y te preguntaran, un médico, ¿qué quieres que haga contigo? Nuestra respuesta a lo mejor sería hasta hosca, ¿no? O ruda. Pues que me sanes. Quiero ver. Sin embargo, la pregunta que Jesús le hace a Bartimeo va a decir mucho en el corazón de Bartimeo. Hay que poner atención a las preguntas que que Jesús nos hace. Hay que poner atención a lo que Jesús te pregunta. Porque en eso que te pregunta, no es que Él no lo sepa o le sea desconocido, pero Él quiere que tú escuches tu fe. Él quiere que tú sepas lo que hay en tu corazón. Sí, ya sabemos que la Biblia dice que el corazón es perverso, que planea muchas cosas malas, pero en medio de esa perversidad, Jesús le está preguntando cuando por fin lo traen a su presencia. Yo no sé en el momento de Bartimeo cómo está su corazón desbordado de emociones y cómo se siente de estar ante la presencia del Hijo de Dios y que por fin logra su cometido luego de gritar y de llorar y está allí detenido y dice, tráiganlo a mi presencia. Importante, ¿no? Jesús se detiene para escucharnos. Él es el dueño del tiempo, Él no está como nosotros. Ya es tarde, se me va a hacer tarde para ir al trabajo, mejor oro más tarde, mejor al rato, mejor después, ya tengo estas actividades. Jesús puede detenerse porque Él es el dueño del tiempo. Él no está afanado. Él no está diciendo, ándale Pedro, vámonos, porque ya necesitamos ir a otra casa, necesitamos ir a otro lugar, necesitamos ver a Zaqueo, se me va a hacer tarde. Realmente Jesús está siendo muy paciente. Jesús es paciente con nosotros. Jesús se detiene en esa necesidad que tú y yo tenemos. ¿Quién es como Jesús? Nadie. En mi vida, cuando he tenido problemas, el único que ha estado es Él. Cuando he tenido aflicciones y necesidad de que alguien me escucha, es Él. Por eso el punto lo decía con mi esposa. Ahora, no es que no le comparta cosas, claro que comparto con ella cosas, pero algo que he entendido es que mi depósito de confianza debe de estar todo vaciado en Jesús. No puedo estar esperando a que ella entienda mis necesidades, porque la estoy poniendo en primer plano. He entendido eso y es algo de muchos años, de mucho llorar como Bartimeo. Y ha sido hasta el día de hoy que Dios me ha dicho, yo te entiendo, soy tu creador, yo te hice. Yo sé dónde están tus fallas, yo sé dónde todavía no ves bien, yo sé bien qué es lo que tienes defectuosamente, ¿verdad? Yo sé bien qué padeces, yo sé bien todo de ti. ¿Por qué pones tu confianza en tu esposa? Claro, no significa que no deba de confiar en ella, pero mi primera confianza, mi corazón vaciado, esa confianza debe ser hacia ese maestro, hacia Jesús. Y ahí está Bartimeo enseñándonos de esto. Está vaciando su corazón hacia Jesús, hacia el maestro. Y el maestro se detiene a escuchar y se detiene a preguntar. ¿Estás listo para responder? Si el maestro, si Jesús te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Y aquí está, ¿no? Vamos al texto nuevamente. Verso 41 diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Que reciba la vista. Esto es lo que quería escuchar el maestro. Porque en esa declaración, Bartimeo reconoce que Jesús tiene toda potestad para poner vista en sus ojos. Bartimeo reconoce que es el hijo de David. ¿Por qué Bartimeo sabe que es el hijo de David? Acompáñame a Isaías capítulo 61, por favor.
Isaías 61. Del 1 al 3 vamos a leer. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esto está pasando con Bartimeo. Ha tenido que esperar la llegada de este Mesías y él ha escuchado quizás esta promesa. Es el día en que ese luto y esa vergüenza de ser un marginado olvidado, está llegando la oportunidad en la que él va a poder ver por primera vez. Tú y yo podríamos hacer ejercicios para no ver, cerrar los ojos e imaginar que no vemos. Pero tendríamos los recuerdos en nuestra cabeza de lo que hemos visto de alguna manera. Pero este ciego, que era ciego de nacimiento, jamás había visto. Nosotros, cuando venimos a Jesús, recibimos la vista. Estábamos ciegos, no habíamos visto. Hasta que vino Él y su luz quitó las tinieblas que había de nuestros ojos y pudimos ver. Eso es impresionante. Y eso es lo que está anunciando Isaías: a quebrantar todo yugo, a vendar a los quebrantados, a quitar esas cadenas de opresión. ¿Son buenas noticias esas? Bastante buenas esas noticias. Regresamos al texto de Lucas 18. Y entonces el verso 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. En otras versiones, la palabra salvado está cambiada por sanado tal cual. Sin embargo, en esta versión me gusta que resalta salvado. La fe nos salva, la fe puesta en Jesús. Lo primordial es la salvación. Si hubiera sido sanado, pero no hubiera sido salvado, hubiera sido lo mismo que si hubiera quedado ciego. Pero Él está siendo salvado del juicio, de la muerte venidera. Y eso es lo que tú y yo estamos buscando, ser salvados por Jesús. Necesitamos su salvación. Y luego vio, verso 43, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo puedo rescatar que aquí hay dos milagros. El primero, Bartimeo ve, Bartimeo recibe la vista. Pero el segundo nos lo dice el 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Pero el segundo milagro es: y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. No solamente Bartimeo pudo ver. El pueblo que estaba allí y la muchedumbre también pudo ver. Dejó de ser ciega esa muchedumbre. Que era lo que le preguntaban los discípulos a Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Quién pecó, este o sus padres, no? Jesús dice: no, ninguno pecó, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y para que ustedes, ciegos, casi les dice, también vean. Y es lo que está pasando allí. El pueblo está viendo junto con Bartimeo. Y la consecuencia y el resultado es que le están dando gloria y alabanza a Dios. Eso es nuestro propósito en nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús. Este versículo que quiero que vayas conmigo está en Hebreos. Hebreos 12, busca Hebreos 12.
Hebreos 12. Y vamos a leer del 1 al 2. ¿Ya lo tienes? Ok. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde están puestos los ojos de Bartimeo? En Jesús. Los ojos de Bartimeo están puestos en Jesús. Y déjame decirte algo, estaban puestos desde antes de que él pudiera mirar. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos nuestros ojos y nuestras esperanzas? ¿En cosas que se ven o en cosas que no se ven? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice Pablo que las cosas que no se ven son las que son eternas, pero las que se ven no duran, se acaban el día de mañana. Tú y yo el día de hoy nos podemos ver las cosas de afuera. Es más, algunas nos pueden robar el wow de nuestro corazón. Nos podemos asombrar, ¿verdad? Es asombroso ver aquí alrededor de ustedes cómo están tantos hoteles ya levantados y tan grandes. Cómo la mano del hombre y el dinero pueden levantar una obra en poco tiempo. Pero esas obras, aún con toda la majestuosidad que pudieran ser, o algunas otras obras o cosas de nuestro mundo, no son eternas. Y la perspectiva de Bartimeo es esta. Bartimeo ha puesto los ojos en donde debe de ponerlos. Un problema constante que me contradecía a mí era, ¿por qué tengo que creer en aquello que es eterno si no lo he visto? Todo lo que veo es muerte, todo lo que veo es destrucción, todo lo que veo me está llevando más bien a tener desesperanza. Y aún las cosas que estaban pasando en mi vida en ese momento que pensaba eso era, no estoy logrando nada, camino bastante, doy muchos pasos y no llego a ningún lado. El problema es que estaba poniendo los ojos en las cosas de la tierra. Pero tú y yo podemos poner los ojos en Jesús, como nos lo dice el escritor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Como dice aquí, ¿no? Había una gran nube de testigos. Bartimeo tenía gran nube de testigos a su alrededor. Tenía que correr una carrera con paciencia. Le iban a poner el pie tal vez para acercarse a Jesús. Tal vez lo iban a llevar por otro lado. Tal vez lo iban a burlarse de él. Pero Bartimeo tenía los puestos ojos en Jesús. Pero los ojos de la fe. ¿En dónde estamos depositando nuestra mirada? ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En las cosas que están pasando? ¿En las cosas que veo? Créeme, hermano, esas cosas se van a acabar. La palabra de Dios es para siempre. Él nunca se va a acabar. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias por lo que tú has hablado hoy, Señor. Estamos en tinieblas, Dios. Hay mucha tiniebla a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que nos hacen no voltearte a ver. Y nuestro corazón aún muchas veces está en la condición de Bartimeo. Está ciego nuestro corazón. Y a pesar de que hemos visto, Dios, proezas y milagros tuyos, nuestro corazón todavía está renuente, Dios. Necesitamos ver y no ver con la condición de nuestros sentidos. Necesitamos ver con la fe y puestos los ojos en ti. Este mundo tiene sus días contados, Dios. Y quizás vivimos en este mundo como si no se fuera a acabar. Como si nuestras esperanzas
estuvieran puestas en las cosas que se acaban el día de mañana. Pero hoy te pedimos que cambies esa condición en nuestro corazón. Cambia nuestro pensar, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón. Quizás hemos visto tantas otras cosas, Señor, y hemos perdido la fe y la esperanza. Aquí hay a lo mejor mucha desesperanza en San Antonio, Texas, Dios. Tantos arrebatos de sueños, de vidas, de anhelos, y que pensamos que muchas veces no vas a actuar o no va a suceder algo. Pero queremos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, y poder ver como Bartimeo vio. Que abras nuestros ojos para poder verte a ti y detenernos también cuando tú preguntes eso. ¿Qué quieres que haga por ti? Gracias por haberte detenido en mi vida. Cuando mendigaba, Señor, al camino y recibía quizás limosnas de este mundo. Este mundo sabe solamente dar limosnas, pero tú nos diste la vida eterna y te detuviste para rescatarme en esa ceguera que yo vivía. Y has rescatado a mis hermanos también de esa ceguera, de esa muerte y de esa tiniebla que nos acecha. Y te doy gracias por eso, porque hoy estamos aquí poniendo los ojos en ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro anhelo y nuestro deseo más grande. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias, Padre. Hermanos, en ese mismo sentir de intimidad, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y antes de celebrarla, yo quiero decirte que este es un momento muy íntimo con el Señor. El requisito para poder participar de la Santa Cena solo es que tú entiendas que Él ha muerto por ti. No necesitas de rituales ni de nada. Lo único que necesitas es tener bien entendido en tu corazón que Él te rescató de la muerte y entregó su vida por ti para que tú y yo podamos ahora tener un acercamiento al Dios Todopoderoso. Y Jesús es ese intermediario. Celebramos la Santa Cena como un acto de intimidad en donde recordamos que Él va a regresar por nosotros. Cada vez que celebramos la Santa Cena, le estamos diciendo a Jesús: ven por nosotros, tu iglesia te necesita. Es como decirle: te extrañamos, hace falta tu presencia en esa silla. Voy a leerte esto que viene aquí en Lucas también 22:17. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por nosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto lo hacemos en memoria de Jesús, porque estamos anunciando que el reino viene. Su reino viene por nosotros. Él viene por nosotros. Te pido que pases por el jugo y por el pan.
cierres un poco tus ojos. Imagina conmigo, hay una mesa puesta y hay varias sillas donde tú y yo nos podemos sentar. Y estamos allí comiendo y participando de esto. Pero hay una silla que está vacía todavía. Y es la silla de nuestro Mesías, de Jesús, de nuestro Salvador. Todos podemos sentarnos a esta mesa porque su gracia nos ha dado esa participación de ella. Y hoy podemos estar allí sentados tú y yo compartiendo de este pan y de esta promesa. Y entonces el maestro está allí partiendo este pan con los discípulos y él está bebiendo esta copa, anunciando que esa sangre es la que nos va a redimir, anunciando que por esa sangre el mundo va a tener reconciliación con Dios, y todo pleito y enemistad que tú y yo teníamos con Dios ahora es satisfecha por su sangre. Su sangre nos ha acercado a Dios. Y ahí estamos sentados tú y yo en su mesa, comiendo con Él, participando con Él. No va a haber momento más hermoso que ese. Puedes comer el pan. Hoy vimos que Jesús se detuvo con Bartimeo. Pasarán algunos pasajes más que estudiarán ustedes cuando lleguen a ese momento en el que Jesús va camino a su Calvario y su cuerpo está siendo azotado y está siendo quebrantado, todo su cuerpo y sus huesos están siendo golpeados, y Él lleva el peso de la salvación de la humanidad cargando esa cruz. Y su sangre está siendo derramada en ese madero. Y tú y yo tenemos acceso porque ese pan, ese cuerpo que ha sido ofrecido y esa sangre que ha sido derramada, hoy nos tiene delante de Él. Podemos beber la copa. Asimismo, con ojos cerrados, te damos gracias, Jesús. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Como dice tu palabra, desde antes de la fundación de este mundo estábamos en tus planes. Tú eres hermoso, Dios. Todo lo que el mundo nos pueda venir a modelar no se compara con tu belleza. Con la belleza de habernos redimido, con la belleza de haberte hecho maldito delante de Dios, con la belleza de haber cargado con todos mis fracasos y mis culpas, con todo lo que yo nunca he podido cargar, tú lo cargaste allí. Tú llevaste mis pecados, Señor, los clavaste en esa cruz. Y así en intimidad con mis hermanos que hemos celebrado esta Santa Cena, te damos gracias y te decimos, ven por nosotros. Ven por nosotros. Tu iglesia te necesita. Tu iglesia necesita que tú resplandezcas en medio de estas tinieblas, que son muchas. Que aparezcas en medio de estas tinieblas. Que alumbres nuestras vidas y nuestros corazones hasta el día en que tú vengas. Pero hasta el día que tú vengas, Señor, manténnos fieles a ti, porque nos cuesta en este mundo serte fieles. Nos cuesta permanecer contigo y en ti, pero es tu gracia la que nos tiene hoy contigo. Te bendigo y te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.